varios. Luego hablamos acerca del Padre, los misterios del Padre, y hemos conocido dos facetas de Dios. Dios es uno solo porque no actúa en maneras diferentes, sino que ellos siempre están alineados. Usted siempre va a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en una unidad. Por eso es uno. Pero hablamos de que son formas que nosotros tenemos que entender por medio de la palabra. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Hablando como hijo, como Jesús como hombre. Dijo, yo no vine a hacer acá a la tierra lo que yo quiera, sino que yo vine a enseñarle a ustedes a entregar su voluntad a vuestro Padre. En este caso es el Padre creador, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a hablar acerca del otro consolador que es el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo muera, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo, el consolador, el cual los llevará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que él hablará lo que ha oído al Padre y a mí. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo sabemos cuál es el Padre? Ya usted y yo tenemos un poquito más de conocimiento que el antiguo pacto o el antiguo testamento se nombra mucho Jehová y habla mucho Jehová. Pero en el Nuevo Testamento hablamos acerca de Jesús, porque toda autoridad y todo poder el Padre se lo delegó a Jesús, ¿verdad? El Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Todo es un orden jerárquico. ¿Que el Padre y el Hijo se desligaron? No, sino que más bien Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Pero sin el Espíritu Santo no podríamos entender lo que son los misterios y la profundidad del reino. Por eso en el antiguo pacto conocemos que la gente andaba cerca bajo la ley. ¿Y qué era la ley? La ley es un tutor, es como alguien que cuida, es un ayo para señalar el pecado. La ley no salva, pero sí nos muestra dónde está el error para que nosotros corrijamos. ¿Quién nos introduce a la gracia? Jesucristo. Es por medio de Jesús, es por medio de un sacrificio que nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a entrar en lo que es la materia del Espíritu Santo y vamos a hablar en este caso, hermano, en la doctrina vamos a hablar de 7 partes, ¿verdad? Poco a poco. En la primera parte vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Luego vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. Luego vamos a hablar del testimonio del Antiguo Testamento. Luego vamos a hablar del testimonio del Nuevo Testamento, sus relaciones y su carácter adorable. Amén. Me bebe un poquito de agua, ando un poquito engripado. Pero la gloria es del Señor. Amén. Haciendo el esfuerzo para el Señor. Ok, vamos a hablar entonces acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Así como la preocupación en el transcurso del racionamiento concerniente a Dios, el Hijo se centró en la persona del Dios hombre. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Así, hermano, como nosotros humanamente nos preocupamos en nuestro pensamiento por el día de mañana, ¿verdad? Que cuando usted planifica, usted en su mente tiene una constante recordatorio de lo que usted planificó. Bueno, así fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él se despojó de todo peso de gloria allá arriba por la jerarquía que Él tenía, que eso lo vamos a ir estudiando en esta misma área, en lo que es angiología, acerca de lo que es el ángel de Jehová. Él llega y toma la forma de un hombre y se limita en los poderes. Por eso necesita la ayuda del Espíritu Santo en la tierra. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre él y él empieza a actuar no en su fuerza humana como hombre, sino bajo el poder del Espíritu Santo del Señor. Esto nos da a nosotros a entender que en la mente de Jesús, hermanos, estaba el no fallar al Padre. Él no fue engendrado por voluntad de hombre, ¿verdad? Sino de Dios. Eso ya lo vimos en una clase pasada. Dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Ahora, imagínense, hermano, ¿cuánto tiempo puede mantenerse usted sin pecar? Y estamos hablando de pecar en el pensamiento. Si la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Pero más no pecó.
La tentación llegó a él y lo golpeó durante 33 años y medio que vivió en la tierra. Pero él nunca accedió a pecar. A diferencia de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces pecamos? Porque nos dejamos seducir por un pensamiento. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que en nosotros, en el Edén, en el huerto del Edén, cuando el primer Adán pecó, hay un hombre caído, una naturaleza caída, y por ende el enemigo tiene poder sobre la humanidad. ¿Para qué viene Jesús? A deshacer las obras del enemigo. Y cuando Cristo muere y nosotros aceptamos a Jesús, pasamos a ser nuevas criaturas. Entonces viene la ley, y la ley es para instruirnos en lo que es agradable y perfecto a Dios. Pero luego, a medida que crecemos en el Espíritu, ya no andamos nosotros, ¿verdad?, sin que nos esté guiando un hombre o una mujer, sino que cuando ya crecemos ya nos dejamos guiar por el Espíritu y no por la ley. La ley es letra, la ley es una cataleta que te leen todos los días, que todos los días tú dices, qué fastidio, la guarda, ¿hasta cuándo lo mismo? Llega el momento en que ya usted tiene eso tan presente que usted lo hace voluntariamente y no porque lo están atosigando. No porque, ¿cuántas veces nosotros no fuimos niños y no queríamos ir a la escuela? Pero nuestros padres tienen que ir y nos paraban en las mañanas y nosotros está haciendo frío. Cuando ese tiempo hacía mucho frío, llovía y hacía hasta neblina. Mamá, por favor, no quiere, párese que tiene examen hoy. Nosotros cuando somos niños queremos evadir las responsabilidades porque no tenemos una mente amplia y no conocemos el futuro. Así es el nuevo creyente en Dios. El nuevo creyente necesita ser formado bajo la ley, pero a medida que él ya tiene una mayoría de edad, eso lo determina Dios, porque el crecimiento no es por años, sino por conocimiento. A medida que nos vamos llenando de Dios, llega el momento en que Dios ya sabe cuándo somos mayores de edad y somos trasladados de ese mundo de esclavitud bajo la ley para tener cierta libertad. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, hermano? Estamos hablando en alegoría. ¿Verdad que usted es un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años? Usted no le da permiso para que vaya solo a otro estado. Usted no le da permiso para que haga ciertas cosas porque no tiene capacidad para tener responsabilidades por cuanto es menor de edad. En el mundo espiritual también es así, hermano. Cuando un líder tiene una visión de reino, no le va a delegar responsabilidades a los nuevos creyentes. Y cuando digo nuevos creyentes, no estoy diciendo por años, hermano. Hay gente que tiene 5, 6, 1 año, 2 años y parece que tuvieran toda una vida en el evangelio. Como hay creyentes que tienen 20, 25 y 30 años en el evangelio y parece que nunca han nacido. Entonces esto no requiere por edad, esto requiere por conocimiento y por sabiduría. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros quién es un anciano en el Señor y quién no es un anciano? A veces nosotros humanamente lo vemos por los cabellos. Pero no, en el mundo espiritual el anciano se conoce por el conocimiento. Cuando usted ve la predicación, ve la enseñanza, usted dice, wow, este es un hombre de años, de experiencia, sabe lo que habla con seguridad. No es lo mismo que usted tenga una conversación con un niño de 6, 7 años a que usted tenga una conversación con un hombre de 60, 70 años, ¿verdad que no? Usted habla con un anciano y le habla de las experiencias y usted queda así, wow, qué conocimiento. Porque en la experiencia, hermano, te da un peso en el mundo espiritual. Pero a veces nosotros queremos dirigir la iglesia o queremos dirigir por sentimentalismo y lamentablemente muchas iglesias han caído en ese error de que es cito para que no se vaya y usan este lugar como un pacto, como una negociación para que los hermanos no se vayan. Pero en vez de hacer un bien, hacen un mal. Y la responsabilidad va a caer sobre el que delega tal función. Si usted infringe la ley y usted manda a un niño a la bodega sabiendo que los niños se están perdiendo, se están extraviando, y cuando usted va a poner la denuncia, usted mandó al niño a la bodega de la esquina y tiene 7 años y se lo robaron, ¿a quién van a meter preso? Al padre por haberlo mandado a la bodega, ¿verdad que sí? Véalo así en lo espiritual. Si hay gente que muere espiritualmente
porque otro lo colocó sabiendo que no tiene capacidad. ¿A quién va a jalar Dios por las orejas? Al que lo puso, hermano. Y por eso es bueno tener conocimiento. Amén. Ok. Vamos entonces, hermano, a seguir leyendo. De igual manera, la preocupación en el transcurso del relacionamiento con el Espíritu Santo se centra en lo que puede saberse con respecto a su persona, pero no en todo con la misma complejidad que surge cuando se estudia la unión de las dos naturalezas en Cristo. Nosotros hablamos de dos naturalezas, estamos hablando de la naturaleza humana, que es la terrenal, y está la naturaleza espiritual, que es la esencia del Padre. Eso también ya nosotros lo vimos, ¿verdad que sí? Antes de entrar allí es necesario que yo explique esto, refresque. Cuando nosotros no confesamos a Cristo, teníamos una sola naturaleza, porque el pecado nos separó de Dios y no puede haber comunión con Dios por cuanto el pecado es como cuando usted tiene un teléfono y no tiene saldo. Quizá usted podrá tener la mayor capacidad y podrá tener el mejor teléfono, pero si no tiene línea, no le sirve. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros que Dios nos haya dado tantos talentos y no dones? Porque los dones son del Espíritu. Los talentos pasan a ser dones una vez que uno acepta a Cristo. Entonces hay niños que nacen con talentos, ¿verdad? Que si hay niños con 1 año, 2 años que cantan, hermano, y uno dice, wow, cantan mejor que muchos, porque nacen con un talento que Dios les dio. Igual hay niños de 5, 6 años que usted los ve exponiendo y usted dice, este va a ser un político o va a ser un predicador, porque tienen un desenvolvimiento que no lo han aprendido, sino que lo traen como talento. El enemigo sabe cuando alguien, porque el enemigo no da nada, pero el enemigo cuando ve a una persona con muchos talentos va a tratar de reclutarlo, pero para que lo use en el lado de la oscuridad, porque el enemigo anda siempre queriendo cazar los talentos para robarse, pero los talentos se los dio Dios a los hombres, o sea que todo es de Dios. Cuando nosotros somos encontrados por Dios, cuando nosotros Dios nos enamora y llegamos a Cristo, esos talentos se convierten en dones, porque los dones son la adoración y la edificación del cuerpo de Cristo. A veces nosotros tenemos que tener un discernimiento, porque yo le decía a veces a los hermanos en esta parte, que hermano, hay gente que llora por emoción y hay gente que llora por el toque del Espíritu. Cuando estábamos en el mundo y no conocíamos a Dios, ¿cuánto no lloramos con canciones de despecho? ¿Cuánto no lloramos con canciones de tristeza? De repente había perdido un familiar y le ponían una canción de tristeza y a usted se le salen las lágrimas. Pero no es el Espíritu Santo. Es que la letra de la música está tocando un sentimiento dentro del cuerpo del hombre. Porque nosotros tenemos emociones y el alma del hombre es el corazón. Ahí están los momentos tristes, o hay, como quien dice, polo positivo y polo negativo. Hay emociones positivas, pero hay emociones negativas. Todo va a cambiar de acuerdo al ambiente. Porque si usted está triste, pero recibe una buena noticia, ¿verdad que su estado de ánimo cambia? Así, en un chasquido de dedos. O puede estar muy alegre, pero recibe una mala noticia y enseguida su estado cambia. Así. Pero el que es espiritual no deja que sus emociones cambien. Porque aunque él siente el golpe y siente la tristeza, él no se deja gobernar por lo que ve en sus ojos o por lo que oye en sus oídos, sino que él tiene dominio propio. Pero ¿quién tiene el dominio propio? El Espíritu Santo de Dios. O sea que una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene dominio propio. Y si tiene el Espíritu Santo y está nuevo, no todavía lo conoce y no usa esa herramienta que Dios le ha dado, porque Dios no da el Espíritu por medida. El mismo Espíritu Santo que me dio a mí se los dio a ustedes, ¿o no? Amén. No, le voy a dar el Espíritu Santo a William un poquitico y le voy a dar un poquitico más al hermano Franklin, no, pero la hermana María Román, hay que darle más. No, hermano. Una cosa es tener el Espíritu Santo, que todos los que confesamos de corazón lo tenemos, y otra cosa es la llenura. ¿Sí me entiende? Hay llenura
y está el tener el Espíritu Santo de Dios. El tener el Espíritu Santo de Dios no me da garantía de que yo me voy a ejercitar en los dones, porque yo debo estudiar para que esto pueda crecer en mí. Es como que nosotros estemos todos aquí, voy a meterme en el área de la construcción, ¿verdad? Porque es mi área y es la que puedo manejar. Si nosotros llegaran y a todos nos pusieran ahí el mismo sueldo, pero nos pusieran herramientas de construcción para hacer una pared, frisarla, hacer un piso y una cerámica, todos tenemos las mismas condiciones, todos tenemos la misma oportunidad, pero ¿quién cree usted que sobresaldría ahí? El que se ejercitó en el área de construcción, porque estudió para eso, porque practicó para eso. Usted le daría quizás un cepillo y una cuchara, tapar un hueco, lo taparía, pero ¿cuánto se tardaría? No lo haría igual y no le quedaría igual al experto, al que ya en esa área tiene años ejercitándose. Porque ese albañil, antes de llegar al albañil, fue ayudante. Entonces no sé si me está captando. Un nuevo creyente en el Señor tiene los dones, sí los tiene los talentos, pero no ha sido desarrollado, y como no sabe usar las herramientas, en vez de hacer un buen trabajo, lo que hace es dañar la obra. Porque no ha sido preparado. Aunque sí lo tiene, pero no ha sido ejercitado en cuanto al manejo y al conocimiento de los dones. Porque hay que saberlos usar, hermano. Usted que conoce lo que cuesta una herramienta y usted que conoce lo que cuesta un trabajo, usted ve a alguien con una tenaza cara sacando clavos, ¿y qué hace usted? Regañarlo. Hey, la tenaza no es para sacar clavos, vas a dañar la tenaza. Busca el martillo. Es que tengo flojera, está botado. Porque usted tiene martillo dentro de la caja de herramientas. ¿Por qué vas a dañar la tenaza? Por tu flojera. ¿Sí está captando? A veces teniendo las herramientas adecuadas dentro de la iglesia, usamos otras por la comodidad. No usamos las herramientas adecuadas y entonces, por ende, no se ve un trabajo efectivo. Nosotros hicimos una campaña, gloria a Dios, pero ¿se vio el orden o no se vio el orden? Se vio la disciplina y se vio la diferencia, porque cada quien estaba pendiente en el trabajo que le correspondía. Pero si yo agarro y empiezo yo en la coordinación a predicar, ¿por qué tengo que quitarle el trabajo al predicador si viene un predicador? ¿Acaso Dios es un Dios de desorden? No, Dios me dio a mí para que hablara, y entonces ¿para qué trajimos a otro? No es el mismo Dios. Si va a hablar a través de mí, habla a través del que trajo. Si no, Dios fuera dicho, no, no traigan predicador y dejemos al hermano, porque yo voy a usar al hermano. Pero las emociones a veces, hermano, le atribuimos a Dios y Dios dice, yo no estoy por ahí. Entonces ya estamos más o menos captando cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de la congregación. Él es ordenado y Él tiene su tiempo para todo. Y todo tiene un propósito, un porqué y un para qué. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos entonces, hermanos, a hablar acerca, ya hemos aducido, ¿verdad? Y hemos visto las evidencias, pero yo quiero irme a los versículos para que entendamos acerca del Espíritu. ¿Quién me puede estar buscando ahí en Job, capítulo 33, verso 4? Y otro se esté ubicando allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 20 al 22. 33, 4. Sí, Job. Vamos a leer la palabra, autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ajá, ¿qué entiende usted ahí? Que Dios me hizo, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo de Dios me dio la vida. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. Era uno de los que estaban con él cuando estaba creando. Pero vea, tiene la E, cuando dice el Espíritu, no tiene la E mayúscula, ¿verdad que no? No. Tiene minúscula. Yo les he dicho que cuando vean una E minúscula, la Biblia habla de muchos espíritus.
Está el Espíritu Santo, está el Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de error, Espíritu Santo con E grande, el Espíritu del hombre. ¿Verdad que sí? Cuando me está hablando aquí del Espíritu de Dios me hizo, estamos hablando del Espíritu del hombre. Dios colocó un espíritu dentro del hombre, que es la manera como Dios se comunica, porque Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios es el soplo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, luego Dios llegó y sopló aliento sobre el hombre y él vino a la vida. ¿Sí me entiende? Cuando un niño recién nacido nace de una madre, ¿qué es lo primero que hacen los médicos? Le dan una ¿qué? ¿Para qué? Para que llore. Y cuando él llora, él recibe el oxígeno y es donde empieza a respirar y entra a este mundo. Porque él está dentro de un mundo y es un misterio. Cuando él está siendo formado en el vientre de la madre, se está alimentando de un cordón umbilical y él tiene vida porque la madre le da vida. Pero cuando él es desprendido de la madre, él necesita el oxígeno, pero ya su propio oxígeno y no el de la madre. Pican y ¿qué hace un hombre cuando muere? Dicen que expira. ¿Y qué es expirar, hermano? Ese aliento de vida que se le fue dado al nacer sale y va a Dios porque es de Dios. Este cuerpo necesita el soplo de vida de Dios para poder vivir terrenalmente. Y Job está hablando aquí y está diciendo que el Espíritu de Dios me hizo y sopló el del Omnipotente y me dio la vida. Entonces, quien da la vida y quien quita la vida es Dios. En esto estamos claros. Amén. ¿Verdad? Ok. Y cuando habla del Espíritu de Dios me hizo. Te formó en el vientre de la madre. Cuando Dios determinó que Franklin iba a nacer, en el pensamiento de Dios, hubo en la voluntad de Dios que papá y mamá se unieran y en la carrera Dios determinó que era usted el que iba a nacer. Entonces, dentro del vientre de la madre, ¿quién lo formó? Dios te formó en el vientre de tu madre. Pero al nacer, ¿quién te dio aliento de vida? Dios. Por eso te lo estoy explicando. Cuando estás en el vientre de tu madre, estás siendo alimentado por el espíritu de tu madre. Porque estás siendo formado, pero estás con el oxígeno de tu madre, estás dependiendo de tu madre. Pero en el momento que eres desprendido del vientre, tú necesitas tu propio oxígeno. Por eso el condón que tiene el feto, porque son misterios. Pero no me voy a detener allí porque vamos a ir más adelante. Después otro día estudiamos si Dios nos lo permite, porque es profundo, ¿verdad? Como Dios forma al ser humano en el vientre, hermano. Cómo se forman los huesos. Pero ese es otro nivel, sí. Juan 22. Ok, Juan capítulo 20, versos 20 al 22. Bueno. Leo con la bendición del Padre y del Amén. Espíritu Santo, ¿no? Del 20 al 22 dice. 20, 21 y 22. Juan 20, 22. Ajá. Cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el acostado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo. Amén. 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 Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viéndolo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid ¿qué? El Espíritu. Pero con él, con él, está con él. No, ese que leyó. Con E mayúscula. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu. Entonces, el Espíritu del hombre, hermano, que era la comunión. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es el mecanismo por el cual Dios se comunica con el hombre. Por eso dice la Biblia que el Espíritu del hombre escudriña todo lo que está dentro del hombre.
porque es de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, ese espíritu, aunque nosotros estamos vivos terrenalmente, pero espiritualmente se pierde la comunión y ya no se ora. Ya no hay deseo de leer Biblia. Ya no hay, porque el hombre espiritual muere por causa del pecado. Entonces el hombre envuelto en delitos en pecado, eso lo estudiamos en, creo que está en Ezequiel 20, 18. Nosotros lo estudiamos, después lo de la cita. Dice que Jehová dijo, os esparciré agua limpia, que es la palabra, y los limpiará de todas vuestras idolatrías y de todo lo que las inmundicias, lo que es el pecado, y quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne y os esparciré un espíritu nuevo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toca el espíritu del hombre y produce un deseo en el hombre para una comunicación con su Creador. Y entonces por eso pasamos de muerte a vida. Pero estamos hablando de una vida espiritual. ¿Verdad que a nosotros no nos gustaba orar y no nos gustaba cuando no conocíamos de Dios? Pero después que nosotros confesamos a Cristo, después que el Espíritu toca nuestro espíritu, ahora nosotros vivimos en una constante comunión con Dios, porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad que es de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, el espíritu del hombre es una cosa y el Espíritu Santo es otra. Pero el espíritu del hombre necesita el Espíritu Santo para mantenerse en comunión. ¿Alguna pregunta? El espíritu del hombre es el que todo lo escudriña dentro de uno. Sí, porque pero es de Dios. Porque en Ezequiel 36, Ajá. 26 dice, os dará un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Entonces estamos allí en el contexto. Amén. Vamos entonces a seguir adelante, hermanos. Dice, obviamente estos pasajes afirman que tanto la antigua creación de las cosas materiales como la nueva creación de realidades espirituales son resultado de la obra del Espíritu Santo como aliento de Dios. Indudablemente los actos creadores que aquí se mencionan son las obras supremas de Dios y difícilmente, ¿verdad?, podríamos creer que el viento o el aliento de Dios como tal pudiera realizarlas, ni tampoco pudiera hacerlas ninguna influencia impersonal procedentes de Dios. Aquí vamos a estudiar algo. Aquí dice, ninguno de los atributos divinos, que fue lo que habíamos estudiado, atributos, funcionó nunca como creador, ni los atributos divinos tienen alguna esencia de personalidad. Basta citar el pasaje que se encuentra ahora en Juan capítulo 16, verso 13, para contradecir la idea de que el Espíritu no es más que uno de los atributos divinos. Esto lo tocamos ¿por qué? Porque hay algunas religiones o sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza viva y no le dan la personalidad de una tercera persona en Dios. Yo, bueno, puedo hablarlo abiertamente porque no es un error, y usted escucha a los testigos de Jehová diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o sea que no es una tercera persona. Los testigos de Jehová solamente le dan la autoridad a Jehová porque dicen que Jesucristo fue un profeta más y que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa. Pero veamos nosotros acá que dice Juan, la cita 16, creo que fue que le dije, ¿no? Sí, Juan 16, 13. Ajá. Vayamos a Juan 16. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, con mayúscula, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. En ese versículo que usted leyó, me está diciendo que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo tiene oído. Y si es una fuerza activa, no podría atender oídos. Él me dice así, él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, es una guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su vida y en la mía acá en la tierra? Nos guía. ¿Quién es su guía? Cuando somos nuevos creyentes,
Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero una vez que ya usted conoce la verdad y que ya usted ha crecido, usted tiene que darle prioridad y lugares al Espíritu para que el Espíritu lo guíe. Porque si el hombre está equivocado, usted se irá detrás de un ciego y caerán ambos en un hoyo. Al principio usted necesita mentores. Al principio usted necesita maestros. Al principio usted necesita gente que ya ha aprendido que lo enseñe. Pero cuando usted ya aprende las habilidades y a defenderse usted solo, su guía tiene que ser el Espíritu Santo. Usted no puede depender de hombre o de mujer, sino del Espíritu de Dios, porque la tarea de él es guiarle a usted hasta la conquista. Pero a veces, hermano, no escuchamos al Espíritu Santo y oímos la voz del hombre. Y esto nos hace meter en problemas con Dios. Porque no decimos como Dios diga, como la palabra de Dios dice, sino que decimos como dice fulano de tal, como dice fulana de tal. No, no es como diga ni fulano ni fulana, es como diga la Biblia, es como diga Dios. Porque usted sabe si el que está hablando habla en el Espíritu o no. O me va a decir que usted no sabe cuándo Dios está hablando y cuándo no habla. Sí. Lo que pasa, hermano, que hoy en día tiene un modismo, una moda. Que Dios le habla acá rato. Como que tiene un celular, ellos, comunicación directa. Todos los días le habla a Dios a ellos. Todos los días le habla. Exacto. Ahora veamos, ahorita es que vamos a entrar en profundidad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no solamente les hablará de las cosas presentes y las pasadas, sino que las que han de venir. Porque el Espíritu Santo tiene un don llamado el don de ciencia. Y la ciencia es el conocimiento de algo que no ha acontecido, pero que Dios lo conoce y le place revelárselo a usted. En el don de profecía. ¿Y quién tiene el don de profecía? El Espíritu. Si usted le es obediente al Espíritu de Dios, si usted se sujeta al Espíritu de Dios y usted pone al Espíritu de Dios por encima, el Espíritu Santo y usted tienen una relación de amigos, el Espíritu le contará todo. Pero si lo contristamos, ¿cómo nos va a hablar el Espíritu? Por más que Él quiera, no lo podemos oír porque nosotros estamos, mientras más desobedientes somos, como que perdemos la audición y nos dejamos guiar más por los ruidos del hombre y por lo humano que por lo que Dios nos dice por medio de la palabra. Dijo hace rato, él oye, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el único que sabe las cosas que están por venir es Jesús y Dios. Ok. Él Sí. oye y nos transmite. El 16, hablamos del 14, Juan, ahora vámonos a Juan capítulo 14, versos 16 y 17, hermano. Juan 14, versos 16 y 17. Ahora, léalo desde el 15. ¿La promesa de quién? Del Espíritu Santo. Ahora veamos qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Léalo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá, ya lo está. ¿Qué entendemos allí, hermano? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo dentro de la vida suya? Porque usted es la iglesia. Esta es la casa de oración y es el templo de oración. Es bueno venir, no dejar, como muchos tienen por costumbre, reunir y el agradar a Dios, el glorificar, el enseñar es bueno. Pero el Espíritu Santo, en vez de estar habitando en las cuatro paredes, el Espíritu Santo habita dentro de su corazón, dentro de mi corazón. Usted es su propio sacerdote y usted tiene que echarle leña al fuego para que el Espíritu Santo, el fuego de Dios que fue sembrado en su corazón, no se apague. Ahora, ¿qué dice? Él dijo allí, ¿verdad? Creo que
Él os dará otro consolador. ¿Quién me puede dar más o menos algo de cómo que otro consolador? O sea, como ya Jesús no iba a estar para consolarnos, Ajá. y como nosotros ya no teníamos la comunión, la comunicación directamente con Dios como lo hacían antes, nos deja el Espíritu Santo para que ya sea una sola línea. Y usted no dependa de hombre. Eso lo vimos en las clases pasadas. Antes, en el antiguo pacto, había una tribu llamada Levi, había un sacerdote de turno en el año llamado sumo sacerdote, el cual hacía expiación por el pecado del pueblo, no solo de él, sino del pueblo, y la gente tenía que ir al sacerdote a contarle sus cosas para que este sacerdote a su vez intercediera, hiciera el papel de intercesor delante de Dios, porque se le había delegado esa función. Eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ese orden es quitado de Levi y es dado a Jesús, el sumo sacerdote, de una vez y para siempre es Cristo. Usted pasa a ser el sacerdote de su propio cuerpo porque usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Y usted es el que tiene que echarle leña al fuego para que el Espíritu de Dios no se apague. Usted no depende de lo que hace otro, usted depende de la vida devocional que usted tiene. Y esto nos hace, hermano, que dice que el Espíritu Santo no moraba en ese tiempo en las personas, sino en algunas que Dios permitía, porque Cristo no había muerto en la cruz todavía. Jesús vino como consolador, Jesús predicaba, Jesús hablaba y vieron a Dios por fuera. La diferencia que hay entre el Dios hecho hombre como Jesús y luego Jesús les dijo, es necesario, van a sufrir, van a llorar, yo tengo que ser quitado, porque a la verdad yo estoy fuera de ustedes. Ustedes me están viendo visible, están viendo a Dios en mí, pero va a llegar el momento donde ya no me veréis, porque yo estaré dentro de vosotros. ¿Qué prefiere usted, tener a Dios afuera o adentro? Y la manera que usted tiene a Dios adentro es en el Espíritu. No sé si me está captando. Jesús dijo que os enviaré otro consolador, porque yo seré quitado, y al yo ser quitado tendrá que venir el Espíritu Santo a hacer el papel. Por eso es que él fue cuando él fue con sus discípulos, que él se transfiguró, él dijo, no le cuenten esto a nadie hasta que yo resucite. En el 18, ¿verdad? Allí mismo donde estabas leyendo, ¿qué dice? No os dejaré que Huérfano. vendré a vosotros, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué dice el 26 de ese mismo capítulo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es aquel recuerdo, es como le digo yo un ejemplo, hermano. Quizá me quedo un poco corto, perdóname, Señor Espíritu Santo, por la comparación, pero es la que tengo. ¿Cómo hace usted para, verdad que Dios es tan grande, es como el universo, como decir, hermano, vamos a hablarlo a la tecnología de ahorita, lo que es una nube? ¿Cuánta información no hay en el internet en una nube? Toda la información que usted quiera, y usted no la puede obtener así en su mente porque es muy grande, pero usted tiene un ayudador allí, en esa nube, llamado Google, o llamado como usted quiera, Gemini, o lo que usted le quiera llamar, y usted le dice, ayúdame, búscame tal palabra, y él le ordena todo, y le baja la información. Más o menos, el Espíritu es mucho mayor que eso, pero es más o menos para que entendamos qué hace el Espíritu Santo. Dentro de usted está toda la palabra, pero es imposible que usted la recuerde toda al caletra y como está escrita. Usted está dentro de usted, pero usted no la tiene ordenada, pero tiene el Espíritu Santo que a su vez le ordena, y cuando usted está hablando un tema, el Espíritu le recuerda dónde están los versículos. Quien le recuerda a usted dónde está la palabra es el Espíritu de Dios. O sea que una persona que esté predicando y se le olvida un versículo y le diga, después te lo digo. Puede ser que no haya una comunión tan fuerte, sí, puede ser que sea Dios, pero no hay una comunión tan grande, pero el Espíritu Santo me está diciendo que Él os recordará. Yo no toda no me la sé la Biblia, pero cuando hay ciertos temas, a veces no me acuerdo, le digo, Espíritu, ayúdame. No recuerdo dónde está el versículo, por lo menos déjame saber y recordar lo que está dentro, porque es que
hay algo que nosotros no, que es lo que la iglesia a veces no maneja. Cree que el Espíritu Santo le va a revelar a usted, pero sin usted haber estudiado. No. Eso es como cuando usted tiene una computadora, si usted no le mete los archivos, usted no va a tener el archivo allí. Esto tiene que ser aprendido, hermano. Dice que Jesús crecía en conocimiento, en tamaño y en estatura. Jesús leía, comía del rollo. Jesús vivía estudiando la escritura. Usted y yo debemos estudiar para que a la hora... ahí tiene la respuesta, ya me la dio el Señor. Cuando tú dices que un predicador dice, no, déjame ver, es porque no tiene ese almacenamiento allí. Porque no ha estudiado y el Espíritu le da hasta donde Él le metió. Si él no ha leído toda la Biblia y se está hablando un tema, el Espíritu dice, hey, un momento, tú eso no lo has metido, no te lo puedo recordar. Yo tengo que habérmelo comido, entonces el Espíritu va a agarrar de lo que está dentro de mí y me lo va a recordar. ¿Entendimos? Si yo no leo Biblia, ¿qué me va a recordar? Porque si no, Jesús no me fuera mandado a escudriñar las Escrituras. Yo tengo que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo tengo que conocer la forma como el Padre habló en el pasado, pero también en la manera como se revela el Padre en la humanidad del Hijo en el futuro. Tengo que tener ambas, porque ambas se necesitan. Y el Espíritu Santo es el ayudador, el que me va a hacer recordar el pasado, pero también me va a revelar el futuro. Y me va a guiar para que yo ande a la toda verdad y no bajo la ley de la esclavitud. ¿Estamos claros hasta allí? De todas maneras, los versos que vamos a leer ahorita nos van a aclarar esa parte. Ok. Alguien ahora que me puede estar ubicando en Juan 15:26. Ajá. Estos estudiantes nuevos. Sí, gloria a Dios. Juan 15:26. ¿Qué me dice la Biblia acerca de Juan 15:26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué entiende usted allí en ese versículo? Que es lo que usted acaba de decir ahorita. Que cuando yo leo algo, ¿verdad? Y estoy en una comunión, bien sea en mi altar, ¿verdad? Orándole al Señor, él me va a revelar qué haría Jesús en una situación que yo me encuentre, que tenga que... Pero ¿de dónde proviene el Espíritu? Porque Jesús aquí está hablando como hombre. Es como Dios, pero estaba limitado. Él dice, el Espíritu viene de mi Padre. Léelo otra vez. Aquí dice, pero cuando venga el Consolador, Cuando venga. quien yo os enviaré del Padre. Él lo va a enviar porque se iba. Exacto, No lo enviaré se del va, Padre. él llega. Ajá, ¿y qué más? El Espíritu de verdad, y está con E mayúscula, se va a entender que hay mucho espíritu, pero dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Procede del Padre. ¿Quién es él? ¿Cómo fue? ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? ¿Y qué va a hacer? Qué interesante saber quién es el Espíritu Santo. Ahora seguimos. Yo quiero ahora, hermano, que nos vayamos a Juan 16, pero lo vamos a leer desde el 7 hasta el verso 15. Ahí mismo. Sí, 16. Del 7 desde el verso 7. 7. A 15. No, vamos a leerlo desde el 4. Desde el 4. Sí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Siga. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Ya va. El 4 yo lo tengo así. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿No tienes esa parte? No, pero es Reina Valera. Esta también es Reina Valera. No, yo lo tengo también así. Bueno, gloria a Dios. Ahora siguen ahí en el 5. Pero ahora voy al que me envió
y ninguno de vosotros me pregunta, a ver si mi interrogación, ¿a ¿A dónde dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Déjalo hasta ahí, ahorita seguimos leyendo. Aquí está claro, aquí dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. O sea, ¿por qué había una tristeza en los discípulos de Jesús? Tenían 3 años y medio conviviendo con su maestro. El maestro le está diciendo, mire, la verdad, yo voy a ser entregado, voy a morir. El Padre me envió y yo iré nuevamente al que me ha enviado, a mi Padre. Porque os he dicho estas cosas, ha venido tristeza a vosotros. Pero es que a ustedes les conviene de que yo sea entregado y muera, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Ahora, el Señor lo que le estaba hablando era lo que le estaba diciendo al principio. Tenían a un consolador por fuera, lo veían de carne y hueso. Era bueno, claro, era nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo, no os dejaré solo, sino que yo vendré y haré vida con mi Padre y yo vendremos y haremos vida dentro de ustedes con el Espíritu Santo. O sea, ya los 3 habitaremos dentro de ustedes. Ya no nos busquen afuera, búsquennos adentro. Qué maravilloso. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando va a partir un ser querido? Aunque sabemos que se va con el Señor. ¿Sentimos tristeza o no? La carne se va a doler, hermano. Porque ya humanamente no lo vamos a ver físicamente. Pero usted siempre trata de guardar los mejores recuerdos. Y usted recuerda a esas personas en los mejores momentos dentro de su corazón. ¿Cuánto nomás recordar a Jesús? Dentro. Porque ahí actúa el alma. Exacto. Y es eterna. Lo que nosotros dejamos de ver es lo perecedero, lo terrenal. Pero lo eterno, a veces nosotros por lo terrenal nos olvidamos de lo eterno y nos enfrascamos en algo que sabemos que un día ha de desaparecer. Nos enfrascamos en una casa, en un carro, nos enfrascamos a hacer trabajos terrenales porque necesitamos y como que se nos olvida que un día tenemos que irnos de este mundo. Y que nadie se va a llevar lo que hizo en la tierra. Pero si trabajamos en el reino y en función del reino, qué sabroso es llegar y tener tesoros allá arriba. Porque dedicamos tiempo, del tiempo que Dios nos dio, dedicamos tiempo para el servicio del reino, para el servicio de la obra de Él. Pero a veces no queremos trabajarle a Dios. Porque tenemos un trabajo monetario y el enemigo conoce, hermano, nuestros sentimientos. El enemigo dice, le voy a dar dinero, le voy a ofrecer. Yo sé que eso lo va a alejar de la iglesia. Le voy a poner esto por aquí, esto por allá, porque son trampas, hermano. Y el hombre que no está velando cae como un bobo. Y cuando viene a ver, ya está en el mundo. ¿O no es así? Interesante, entonces, es el Espíritu Santo que el Espíritu nos dice, nada de lo que viene de arriba, toda buena dádiva, toda bendición del Padre, no procede de tristeza alguna. Si yo estoy agarrando dinero y me está yendo bien en lo terrenal y estoy siendo alegre y estoy contento en lo terrenal, pero me está trayendo problemas en lo espiritual, no proviene de Dios. Porque lo que Dios me da me acerca a Él. Ahora vemos e invertimos los papeles, porque a veces Dios tiene que permitir ciertas tristezas en nuestra vida, porque lamentándolo mucho, cuando nosotros nos está yendo mal es cuando más nos acercamos a Dios. Pero cuando nos va bien, hermano, nos alejamos. Pues somos agradecidos. ¿Por qué seremos así nosotros, verdad? Porque son 2 naturalezas que están dentro de nosotros. Y le damos más lugar a la carne y contristamos al espíritu. El espíritu dice, yo lo he dado todo por ustedes y ustedes se van detrás de los deseos de la carne en vez de irse tras los deseos de Dios. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que como usted lo dijo, la naturaleza, ¿no? El hombre caído. Cuando la mujer tiene un gen y el hombre tiene el otro gen. La mujer es ingrata y el hombre es malagradecido. Entonces, cuando se fusiona, que uno viene al plano, ya uno nace con eso. Y está malagradecido justamente con el que nos creó. Ok, continúa ahora, estábamos en el 7, ¿no? Sí, 16, síguelo leyendo hacia abajo. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Déjalo hasta ahí. ¿Estamos en qué? En el 12. Sí, ¿Qué es sobrellevar, hermano? Jesús les dijo, ¿verdad? Esperen un momento. Yo les he ido revelando poco a poco, porque el misterio de Dios y el reino es tan grande que si les suelto todo, los exploto. Van a ser como esos odres, es demasiada información de peso, cosas que ustedes no conocen, no se las puedo dar todas de una vez porque no la entenderán. Yo les voy dando a medida que ustedes vayan ensanchando y vayan teniendo capacidad, yo les voy dando. Entonces depende de usted y de mí que nosotros crezcamos, nos ensanchemos. Pero nosotros no podemos seguir manteniendo la mente de un niño. Nosotros tenemos que crecer. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya he crecido, hablo como a una gente adulta. Entonces, hermano, yo no puedo tener 20 años en el Señor, 30 años, y digo, no, hermana, yo no vengo esta semana al servicio porque yo tengo que darle a demostrar a la pastora que yo estoy molesto, porque no me tomó en cuenta. ¿Eso no es una niñería o no es una niñería? Es una malcriadez. Eso está diciendo que usted no ha crecido una deformación. en el Señor. Y hay gente así, hermano, que si no me tomaron en cuenta, yo no vengo. Pero han crecido terrenalmente, pero espiritualmente no. Pero es que la idea es crecer en lo espiritual. Espiritual. O sea, el espiritual se alegra cuando ve a otro que está creciendo. El terrenal le da envidia, le da celo, levanta falso juicio para hacer caer al otro porque cree que le van a quitar lo que es de él o lo que es de ella, en este caso. Y eso es algo terrenal, eso es niñería, porque lo que Dios da no te lo quita. Al menos que Dios vea que tú no quieres hacer trabajo, Dios dice, ven acá, yo no tengo problema, pero el hombre no te lo puede quitar. Lo que Dios te da, no te lo quita el hombre, ni que quiera, te lo puede quitar el mismo que te lo dio. Pero si Dios te lo quita es porque lo estás haciendo mal. Entonces no depende de que venga otro que sea mejor que yo, depende es que yo no estoy rindiéndole a Dios los frutos que Él espera. Y como Dios me está exigiendo, porque al que más da más le demanda, el miedo que yo tengo que tener es no cumplir, llenar los requisitos que el mismo que me lo dio es el que me lo puede quitar. Pero la culpa no es ni del hombre ni es de Dios, la culpa es de mi negligencia, que no estoy haciendo el trabajo para lo cual me enviaron. Porque Saúl nadie lo persiguió. A Saúl nadie le dijo nada. A Saúl tuvo el Espíritu Santo también, tuvo las mismas oportunidades que David. Pero ¿qué hizo que Saúl perdiera el reino? Su ego. El yo, su parte terrenal. Yo soy el rey, se hace como yo quiera, no me importa el pueblo y echándole culpa a los demás y no asumir. Eso es lo que hace que Dios diga, yo te di la oportunidad y te di algo, pero como no estás apto, ven acá, dame acá, y se lo da a otro, hermano. Pero ya fue Dios quien lo quitó. Sí, pues uno puede. ¿O no es así? Cuando uno usa esa palabra de yo, ya se está comparando con el Todopoderoso. La palabra dice, yo soy el yo soy. O sea, que Dios es el yo soy. Él no puede decir que yo. No puede decir, uno tiene que usar la tecnología. Mi persona. Pero No. cuando yo uso eso, el yo soy. Mira, yo hablaba. Yo soy. Yo hablaba, un ejemplo, yo hablaba acerca de las camisas, hermano, del ministerio. Y estamos hablando acerca de eso. Y yo le dije, hermano, mira, yo tengo, y no es llenarme, Dios me guarde a mí de eso. Pero el hermano dice que buscar lo mejor, hermano. Que yo le decía, es que yo estoy de acuerdo que para Dios es lo mejor, pero tú lo estás viendo desde un solo ángulo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes para comprarle a tu hijo, comprarle a tu esposo y comprarte tú? No. Yo me puedo comprar una camisa de $20. Yo la puedo comprar yo para mí. La hermana se la puede comprar. Pero ¿qué vamos a ganar nosotros andando nosotros dos uniformados y el que no tiene no la usa? Hermano, yo puedo tener para ponerme la de $20, pero si todos nos vamos a poner de $1, yo me bajo y me pongo la de $1, porque yo no voy a andar con una de 20 y mis hermanos con una de $1. Para que me vean a mí que yo soy no, hermano, porque somos uno y es un uniforme.
Yo no puedo sobresalir para que los demás vean que yo soy el que mando. Eso es ego, hermano. Jesús nos decía, véanme a mí, yo soy el Hijo de Dios. No, hermano, esos que andan chapeando y andan, eso es ego, hermano. Y tiene que venir un emisario de Satanás y darle una cachetada para que entren en conciencia y yo le diga, usted es polvo, usted no es nada, usted es un gusano. Usted está levantado por mi misericordia y la gloria y la honra es mía. Y si usted se eleva mucho, yo lo bajo. Así es, hermano. No lo vas a la iglesia y lo vas a otro que así es sencillo. Esto no es de medir fuerza, esto no es competencia, hermano. Esto se trata de que no es que yo llego primero, no se trata de que todos lleguemos. No, también hay que medir la fuerza, pero con uno mismo. Sí. Si yo soy mejor, es súper mejor. Pero conmigo mismo, con mi naturaleza, pero no competencia con el otro. Competir con el que es mejor que yo. Porque si yo compito con el otro, no estoy dando el valor, ni sé para qué me llamaron, ni qué es lo que soy. Entonces tengo un problema de identidad y tiene que ser tratado. Pero el Espíritu Santo nos deja en claro quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que Él quiere que hagamos. Pues nosotros nos mandamos solos, pero si nosotros queremos andar solos, hermano, el Espíritu nos deja. El Espíritu no nos va a agarrar por una oreja, es por aquí. No, hermano. Quien se pone fastidiosa es el hombre. ¡Ah, sí! Yo no veo a Dios. ¡Oh! No, hermano, eso es el hombre queriendo llevar a la fuerza. Esto no es por fuerza, hermano. Esto es voluntario. Esto tiene que nacer. Hasta la ofrenda no puede ser obligada. Tiene que nacer de vuestro corazón conforme el deseo que tengan en el corazón, así den para el Señor. No por obligación, sino por amor. Y eso lo produce el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros ahí? Ok. Sigue leyendo. Ya el 13 lo leímos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Al 14. Me glorificará Él, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. a 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y los hará saber. Entonces los tres trabajan igual. Ay, no hay que si este me agarró, que si este me quitó. Hermano, trabajan en el mismo equipo. Trabajan en una unidad. Por eso el Señor venía hablando acerca de la campaña, acerca de lo que es la unidad en el Espíritu. Porque si nos separamos, no podemos obtener la bendición que Dios dijo, porque es a través de la unidad que Dios derrama la bendición y la vida eterna. Ya estamos casi terminando. Esto es largo, pero vamos a terminar este bloque, hermano. Yo creo que alguien busque Mateo 28, 19. La sabiduría es uno de los atributos de Cristo, tal como se usa en el libro de los Proverbios, pero esa no es de base sobre la cual puede uno afirmarse para decir que Cristo es solo ese atributo de Dios, que es la sabiduría. Mientras va buscando allí, cuando tenga Mateo 28, 19 me dice. Sí, hermano. Ajá. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser el bautizo? ¿Y quién lo dijo? Jesús. ¿Cierto? Porque a veces los solo Jesús se agarran de un versículo en Hechos de los Apóstoles cuando dice bautizarlos en el nombre de Jesús. Bueno, y ¿verdad que sí? Pero aquí el mismo Jesús está diciendo, agarren, hagan los discípulos, adoctrínenlos, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Adoctrinando ¿a quién? A los nuevos discípulos. ¿Para qué? Preparándolos para bautizarlos y enviarlos. enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, es
importante la doctrina? Claro. Importantísima, porque ¿cómo va a saber usted el carácter del Padre? ¿Cómo va a saber usted el carácter del Hijo? ¿Y cómo va a conocer usted si el Espíritu Santo le está hablando si no conoce la Escritura? Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oyó hablar del Padre y lo que oyó hablar al Hijo. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y os recordará y os guiará a toda verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos hará entender quién es Jesús. Jesús no solamente fue un hombre que se despojó, vino, murió en la cruz, dio su vida en rescate por la mía y por la nuestra, y por eso somos salvos. Eso no es hasta ahí nada más. Hay que conocer la vida de Jesús. Pero es una cosa. Pero aquí está mandando, y él dice, id y haced discípulos en todas las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Exacto, le están hablando a los apóstoles. A los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles no se quedaban en una sola iglesia, iban en un campo blanco, fundaban, ponían un pastor, y iban en otro campo blanco, fundaban, ponían un pastor, y así no se quedaban inertes en un solo lugar, pero no toda la iglesia. Los apóstoles se movían, pero los hermanos seguían quedando en los lugares. Pero los apóstoles eran los que bautizaban. En este caso, ahorita casi no se ven apóstoles, pero quienes están llamados a bautizar son los pastores. Porque ellos eran apóstoles, pero también eran pastores. Ellos eran pastores, ellos pastoreaban. Pablo, Pedro. Todos ellos eran apóstoles, pero también eran pastores. ¿Me entiendes? Entonces, hay un orden establecido y quien debe bautizar, porque la responsabilidad dice que, es más, de los 5 ministerios, dice que cuando se presenta el príncipe de los pastores, eso lo habla Pedro, el Señor llamará a los pastores y les pedirá cuenta. O sea, Dios no le va a pedir cuenta ni al evangelista, ni al profeta, ni al maestro, ni ¿cuál es el otro? Profeta, evangelista, Apóstol. el apóstol, sino que dice cuando se presente el príncipe, o sea, Jesucristo, que es el buen pastor, cuando se presente el príncipe de los pastores, llamará a los pastores y le pedirá cuenta a cada uno. Por eso es que toda campaña de evangelización tiene que estar pastor. Claro, debería estar. No, tiene que estar porque... No, pues a menos que esté enfermo, hermano, porque hay casos que... Los extremos son malos, los extremos son malos, los extremos. Claro. Porque ya se supone que hay algo programado y hay una comunión y siempre hay. Porque es su responsabilidad de él, porque dice, y hacer discípulos. Exacto. Y él tiene que estar presente. A no ser que... No, ese, exacto. los extremos son malos. Pero tiene que estar presente en una campaña pero es malo que esté en su casa viendo televisión mientras están los otros trabajando. Eso sí, ahí sí está, ¿verdad? Como que la cosa fea. O que tenga una fiesta, no, tiene un cumpleaños y está por allá el pueblo vigilando. Claro, porque entonces los discípulos son suyos, ¿no? Ustedes lo están haciendo, porque aquí esa palabra, aquí dice, y hacer discípulos. Nosotros somos de Dios, nosotros somos de... Claro. No, pero yo lo que digo, pero usted dice que habla por la palabra, ¿cierto? O sea, póngame usted... Bueno, hay que la misma escritura aquí te vaya explicando. Si estoy sacando un texto... No, las preguntas que tú estás haciendo, la misma palabra te las vas a ir respondiendo a medida que yo vaya avanzando. Escucha, dice, del mismo modo, está claro, por el hecho de que el Espíritu ejerce poderes, influencia, que no se puede decir que Él no es más que los atributos divinos. ¿A qué se refiere esta palabra? Hay dos pasajes similares. Yo quiero que uno se vaya a Romanos 7:6 y el otro se va a 2 de Corintios 3:6. Romanos capítulo 7, verso 6. El otro es Corintio, ¿verdad? Sí, 2 de Corintios 3, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ajá. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Déjalo hasta ahí, de la letra. ¿Qué fue lo que hablé al principio del estudio? Que él dice, hermano, nos está diciendo que no se someten a la ley. No, la ley es buena, es agradable y es santa, solo que no la podemos cumplir humanamente porque todos fallamos. Pero que dice que hubo una nueva ley en el Espíritu, que es a través de la gracia.
que no es por justificación, no es porque yo me porte bien. Segunda de Corintios, mi hermana lo tiene, ¿Corintios qué? 3:6, segunda. Yo no estaba perdida. Gloria a Dios, aleluya. Dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Déjalo hasta allí. Ahora, ¿qué me está diciendo a mí? Que hay un nuevo pacto. Por eso es que le hablaba acerca de que Jesús es el nuevo mediador de un nuevo pacto, porque Él es el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Pero hay gente que todavía sigue dependiendo de un hombre o de una mujer. Y yo siempre he criticado esto, hermano. A veces criticamos a los católicos porque cada vez tienen que ir un domingo a la confesión, ¿verdad? Y nosotros decimos que quien perdona pecado es Dios, no el hombre. Entonces quien remite los pecados es Dios. Entonces, ¿qué hacen los que se van a confesar en la iglesia católica? Van y se confiesan y el padre dice, váyale a hacer 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y no sé, lo que le mande allí. Y yo confieso, yo creo, no sé. Y entonces la gente sigue haciendo, sale de allí, pero no deja de hacer lo mismo. Sino que es un ritual y entonces se dan golpes de pecho, pero al siguiente día andan haciendo lo mismo por lo cual vinieron a confesarse. Y el padre le dice, ve hijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso lo dijo fue Jesús. Nosotros estamos llamados a perdonar las ofensas, no los pecados. Nosotros no tenemos capacidad de perdonar pecados porque nosotros somos pecadores. Ahora, que usted me diga, hermano, perdóneme una ofensa, yo le perdono la ofensa. Si vosotros perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas hacia Él. Entonces, ¿quién es el que tiene capacidad de perdonar pecado? Cristo, hermano, nadie. Pero a veces nosotros vamos a un hombre, ¡ay, pequé, perdóneme! Hermano, usted tiene que irle a pedir perdón al hombre si usted faltó con el hombre, para que el hombre le perdone la ofensa, pero no no sé si usted me capta. No el pecado. Si usted tiene un pecado, hermano, órele a Dios. Doble rodilla dentro de una habitación. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Y allí usted tendrá una comunión y referente a lo que Dios le diga en el Espíritu, hágalo. Pero no vaya al hombre directo. Primero órele a Dios. Y a veces tenemos por guía a un hombre o a una mujer. Y no, hermano, la guía es el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo. Ahora, si somos nuevos creyentes, sí necesitamos los mentores. Y a veces hasta nosotros, yo a veces necesito alguna palabra y llamo a los más grandes, que yo sé que han pasado más cosas y me dan un consejo, porque es bueno tener consejeros. Pero ¿qué pasaría si yo llamo, porque ustedes me ven como un líder? ¿Verdad que sí? Pero yo por mi carne, o sea, por mi cuerpo corre sangre de carne y hueso. ¿Qué sería si yo le revelo a ustedes mis debilidades? Ya no me verían como líder. Porque el problema del ser humano es que cuando tiene a alguien en alto y pone la vista sobre esa persona, en lo que descubre un error, ya se cae del pedestal. Por eso es que los maestros debemos enseñar que su visión tiene que estar en Cristo. Y yo tengo que esmerarme para que se vea Cristo en mí. Y usted lo que va a imitar de mí es lo bueno, pero lo que usted vea malo, no lo agarre. Porque yo soy humano. A mí alguien me hace algo y yo me airo. Quizá a lo mejor no estoy en mi mejor día y ese día me fue súper mal y usted a lo mejor me saludó y yo le salí con una pata ese día. Que no debería, pero puede pasar. Oye, mira el varón que enseña la santidad y él está tranquilo, pero viene gritando. Pero, hermano, yo, a mi ignorancia, si usted tiene la comunión como debe ser con el Espíritu Santo, usted no cae en ese error. Sí, cae. Porque el Espíritu Santo dice, yo os enseñaré cosas que detrás del futuro. Que dice. Sí, pero sí caes. ¿Sabes por qué caes? Porque es imposible que tú estés los 365 días del año en el Espíritu. En algún momento tu carne se aflige y te cansas y explotas. Eres como una olla de presión.
¿Sí me entiende? Uno Puede va guardando, explotar. va guardando, y Pequé. uno va guardando. Airado, mas no pequé. Puede explotar. Pero detrás de la ira viene el pecado, varón. Porque está así, es una línea muy delgada. Es tan delgada, hermano, pero tan delgada que el enemigo nos hace transgredir sin querer. Y cuando venimos a ver, ya, uy, ¿qué hice? Porque detrás de la ira, uno airado, uno no puede tomar decisiones, Sí, ni emocionado tampoco. porque, como dice la palabra, velar. Es que está todo el tiempo velando para que no pase eso. Y prometiendo. Pero nosotros, cuando dicen velar, no hay que velar porque el Espíritu Santo va a la medianoche y vamos a seguir dormidos. Fíjate cómo llamamos un texto y lo sacamos fuera de su contexto, porque hay que velar siempre. Porque no podemos esa brecha, esa rendija porque se zumba por ahí. Imagínate, yo también, yo un día dije, ay, gracias Señor, que has hecho en mí que ya no me pongo brava, no digo nada, gracias Señor. Y entonces yo estoy parada así, yo digo, ay, ¿por qué puso esas cosas ahí de ellos? Y te molestaste. No, que me molesté. Yo dije, este hombre del no sé qué, ni que yo estuviera averiguando en la casa de él, que yo no sé qué más. Si yo estuviera en el mundo, yo me lo como, porque eso no debería ser así. A mí no me interesa lo que él haga con su vida. Que yo dije, ay, gracias, Señor. Porque yo le decía, Señor, hazme saber dónde estoy mal. En la ira. Hay pecados que no son ocultos. Tú le preguntaste y yo te lo respuesta. Claro, pero yo pasaba la semana feliz, sin nada. Pero cuando me hizo ver una cosa que me dio mucha rabia, me dio indignación, porque a mí no me importa lo que haga usted con su vida, ese es problema suyo, ¿verdad? Entonces, yo dije, ¿pero por qué me metí? Y yo decía, no. Fue probada. No. ¿Ah? Fuiste probada en eso. Claro, entonces digo, no, que yo, dije yo, si yo, mire, ay, gracias a Dios que estoy cristiana, porque no, mire, me lo como vivo. Entonces, no son palabras de reino. No, más nunca. Es carne, hermano. Y yo dije, gracias, Señor. Me dio mucha rabia, pero. Bueno, pero el mensaje de hoy sigue trabajando. Exactamente. Sigue trabajando. Porque es progresivo. Ahí va. Pero ella lo admitió, o sea, ella lo admite. Ella dice, ay, Señor, todavía tengo carne. Y el Señor dice, sí, hay que seguir trabajando. O sea, no te creas que ya eres la. No, mira, todavía estás cruda. Y yo dije, me faltan unas vueltas y vueltas a caer. Santo poder, todavía me falta y mucho de ello. Ahora, estás viendo que cuando vemos el evangelio de esta manera, no es que Dios no sepa que vayamos a fallar, hermano. Lo que Dios nos quiere enseñar es que reconozcamos nuestra falta. Dios sabía que David iba a fallar y lo nombró rey. Dios sabía que Moisés le iba a fallar y lo llamó, hermano, a liderar un pueblo y a sacarlo de Egipto. Dios todo lo sabe. Cuando Dios lo llama a usted y lo pone en un lugar de privilegio, Dios sabe que usted le va a fallar. Pero cuando Dios ve el corazón, dice, no, él va a fallar, pero él va a corregir. Él se va a esforzar, él va a avanzar. Me agrada el corazón de él. Porque Pablo dijo, derribados, pero más no destruidos. Perseguidos, pero no en apuros. Bueno, pero una pregunta. ¿El maestro es para que le dé doctrina nada más a los no creyentes? No. O sea, dependiendo, hay rangos, porque hay maestros de niños, porque para eso es como lo terrenal. Cuando usted estudia educación, ahí está la pedagogía, que es el estudio a los niños, y está la andrología, que es el estudio a los adultos. Habemos maestros, en este caso me voy a incluir yo porque me toca incluirme. Dios me ha dado habilidad y capacidad para enseñar a los niños, pero también a los adultos. En este caso yo estoy usando la pedagogía, estoy usando la enseñanza, pero espiritual, leche materna no adulterada. Porque hay una que es más fuerte que nos va a estremecer y si le echamos nos va a reventar el ojo. Y yo me hago responsable de lo que voy a decir ahora. Y cuando van a preparar que el maestro desde la iglesia lee clases a toda la iglesia. Cuando Dios trate con los que tiene que tratar. Porque ya es un asunto entre Dios. No, y me hago responsable. Claro. Como usted dice, que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. O sea, ¿cuándo es? O sea, pero usted me corrija. O sea, creyente, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios y Dios sabe. Dios es perfecto. Dios nunca se tarda. Oremos a Dios y Dios tendrá su tiempo preciso. Ahora ya estamos terminando, hermano, aquí. Dice,
Aquí se tiene en mente dos de las eras bíblicas del Antiguo, que estaban dominadas por la ley, la cual administra la muerte, y la presente está dormida por el Espíritu, el cual administra la vida. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí la Escritura? Que antes de que el Espíritu siempre ha estado, pero no moraba dentro de las personas, por cuanto no estaba el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces la gente en el antiguo pacto, el Espíritu venía y hacía manifestación, iba y venía, descendía sobre las personas y profetizaban en los dones. Pero más el Espíritu no vivía como vive hoy en día en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos una gran ventaja, pero a su vez tenemos más demanda de parte de Dios. ¿Verdad? Tenemos más demanda que esa gente. Porque esa gente tenía una venda en los ojos y Dios hablaba en parábolas y no entendía. Nosotros somos entendidos porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima clase, hermanos, cuando haya reparto, lo vamos a dar.